Ángeles Barceló. Ainhoa Aguirregoitia, muy buenos días. Buenos días, Ángeles, ¿cómo estás? Yo muy bien, y tú que me dicen que estás en Bilbao. Estoy mejor que tú. Ya, además es una emisora que es preciosa. Oye, qué maravilla. ¿A qué es bonita esa emisora? Súper. Está súper céntrica, lo tiene todo. El edificio, las instalaciones, sí, la gente, no, sí. Qué maravilla. Oye, que Alicante está muy bien también, a ver si se nos van a enfadar la gente de Alicante. Alicante es casa, Alicante es casa. Alicante es hogar. Exacto. Pero me han acogido súper bien. Pero Bilbao muy bien. Oye, ¿en qué consiste, ya que estás ahí, y vamos a hablar de la nueva cocina vasca, cuéntame en qué consiste este movimiento, los antecedentes de la nueva cocina vasca? Sí, vamos a ponernos un poco en situación. Yo hoy salgo de aquí a hombros o por la puerta de atrás. O a gorrazos. O a gorrazos. Porque me las tengo a dos técnicos mirándome reojo ahora mismo enfrente y me están riendo. A ver qué va a decir la Ainhoa. A ver qué va a decir esta que viene de Alicante, que tendrá mucho apellido, pero... Vale, venga, vamos a ponernos un poquito en situación. A ver. Vale. O sea, no hay que olvidar que el País Vasco, además de su propia idiosincrasia, se mueve entre dos grandes influencias gastronómicas, ¿vale? Por un lado tenemos la francesa y por otro lado la mediterránea. Más allá de las barreras administrativas, su mar es el Cantábrico. Sí. O sea, imagínate todo lo que ha pasado por aquí también. Y celtas, todo lo que vikingos, llega por ahí, claro. Exacto. Y eso influye muchísimo y marca mucho carácter a la hora de comer. Se dice que España es un país mediterráneo porque en gran medida lo es, pero huelga decir que el Cantábrico marca muchísima personalidad gastronómica, una personalidad muy determinada, y eso contribuye a que se genere de determinada manera. Uh-huh. Entonces tenemos la cocina francesa en esa época, a finales del siglo XIX más o menos. Suponía para ellos una cocina pues constreñida y limitante, pero se acogía con mucho fervor, porque todo lo afrancesado en aquella época era sinónimo de estatus. Sí. Entonces estaba muy bien acogida. Frente a eso nos encontrábamos con una cocina más libre, más personal, más interpretativa, que podía vincularse al concepto de la cocina mediterránea, algo un poco más desenfadado. Entonces, en Francia identificamos dos grandes movimientos históricos en su cocina. La Belle Époque, que es a final del siglo XIX, no me voy a poner plasta con la parte histórica, pero es importante conocer para esto, conocer ¿vale? el contexto. Claro. Y luego la Nouvelle Cuisine, que es de los años 70. El País Vasco acoge con fervor ambos movimientos, ¿vale? Inmediatamente se aceptan, se desarrollan hasta el extremo de abanderarlos. Sí. ¿Vale? Aunque no me enrolle demasiado, por lo menos que esto quede claro, esas dos etapas. Y entonces esa última etapa, que es la Nouvelle Cuisine, cuenta con unos mandamientos que no voy a leer, pero sí que te voy a resumir de la siguiente manera. Y tú me vas a decir a ver si te suena de algo. Estamos hablando de los años 70, ¿eh? Bueno, por no hablar de que esto también se ha escuchado con anterioridad. Cocina de mercado. Sí. ¿Te suena? Sí. Sí. Se reducen los tiempos de cocción. Sí. Reducción de las cartas. Se aboga por una vuelta a la cocina regional. Búsqueda de una cocina dietética y saludable. Sí, ¿A qué te suena todo? Muchísimo. ¿Has visto cómo se repite? Claro. Pero ¿en qué momento se produce ese tránsito de la cocina francesa a la cocina vasca? Vale, pues tenemos una transfusión entre los cocineros vascos y franceses. Esa transfusión de cocineros era constante. A San Sebastián venían a trabajar muchísimos cocineros, algunos de los mejores de Francia, durante el verano, porque aquí había un turismo muy elitista. Sí. Entonces, claro, venían a trabajar porque se ganaban mucho dinero, básicamente. Y estos ayudantes de cocina, que eran vascos, iban aprendiendo de ellos. Y eso al final es sembrar una semilla. ¿Vale? La última etapa de la Nouvelle Cuisine y Paul Bocuse junto con Arzac y Subijana fue, digamos, lo que terminó de rematarlo. Sí. El mismo Arzac dice, ¿no? Bocuse nos acogió con las puertas abiertas, nos enseñó todo lo que nos podía enseñar, nos llevaba a los mercados todos los días, también a ver granjas y productos, trabajamos constantemente en los fogones captando las teorías más modernas, nos explicaba cómo se aplicaban pues, los nuevos postulados que se estaban dando en la cocina francesa, cuáles eran las creencias en las que estaban inspirados, y bueno, él mismo dice, ¿no?, que tiene que decir que esos 15 días que estuvo allí fueron un poco los que asentaron los principios de la nueva cocina vasca. Ellos llegan ahí con todo ese movimiento o esa revolución, perdón, es que me atraganto. Y entonces lo que sucede es el pincho de tortilla que me acabo de comer. Estoy poniéndome yo muy filosófica para hablar de un pincho de tortilla que de estaba bollos de buenísimo. Mantequilla y pinchos de tortilla. Entonces lo que sucede ahí también es que Arzac y Subijana se vienen de allí y dicen, ¿y por qué no aplicamos esto a nuestro territorio? Si tenemos mar, si tenemos montañas, si tenemos huerta, ¿no? Entonces aparece el manifiesto de la nueva cocina vasca. Tiene 3 puntos principales, que viene a decir que se tiene que recuperar un poco la cocina tradicional, la cocina de caserío, utilizar el producto de proximidad y, en definitiva, desarrollar una cocina propia,
que los identificara, que no fuera una imitación de la cocina francesa. Y por último, y eso es importantísimo, tú sabes que para mí la comunicación es muy importante, sí. La difusión de esa nueva cocina fue imprescindible y no fue fácil. Tardaron 10 años en que se entendiese lo que se estaba haciendo. Y en esa consolidación y en esa difusión tuvo muchísimo que ver, y eso es otro gran éxito de Ferran Adrià, porque Ferran Adrià, catalán... Fue el gran divulgador de ese movimiento. Claro, porque los puso en el candelero al final, los puso en boca de todos, lo internacionalizó, y ahí los vascos supieron en ese momento apoyarse muy bien con él, no los pisó, sino que dijo, lo que yo estoy haciendo, hay un grupo de cocineros vascos que llevan años con esta teoría, ¿no? Y dime una cosa, ¿por qué pasa allí y no pasa en otra comunidad autónoma? Claro, es que hay muchos factores. Al final, el País Vasco cuenta con un tejido empresarial muy fuerte e industrial. Eso conlleva un alto poder adquisitivo, un turismo muy elitista. El resultado, al final, es una fuerte tradición culinaria doméstica y también de restauración. Había público para comer bien y había dinero para comer bien, y entonces eso al final pues genera ese movimiento. Y otro factor que es importantísimo es la proximidad con el país galo. Sí, esto a mí, por ejemplo, me lo ha contado muchas veces Martín Berasategui, que el de formación, yo me iba a Francia porque al final lo tenía aquí al lado. Claro, lo tenía al lado, y tú me puedes preguntar, ¿y por qué no ha pasado en Cataluña? Al final tiene que ver mucho también ese turismo de élite, ese turismo de baños, de salud que había en aquella época. Venía muchísima gente con mucho dinero y los cocineros franceses venían aquí a trabajar. Y dentro de esa cocina propia, ¿qué platos destacamos del País Vasco? Venga, vamos a ponernos un poco más terrenales. A ver, me ha resultado muy difícil hacer esta selección, Ángels. Y pensar, además me voy a dejar un montón de platos fuera porque esto es inmenso, es imposible hacer aquí un resumen, ¿no? Entonces he decidido hacerlo de la siguiente manera. Mi abuela Solechu, Badabasca. Sí. Cuando se vino a vivir a Benidorm, se trajo consigo algunas recetas. Por ejemplo. Y algunas de ellas son de las más populares. Por ejemplo, el bacalao. Esto es indiscutible. El bacalao es bandera en el País Vasco. En Portugal pueden tener 1000 maneras de hacerlo, pero la finura y la elegancia con la que se trabaja en el País Vasco yo no la he visto en ningún otro lado. Sí. ¿Ves? Yo he hecho piedras ahora en Portugal. Como no me están escuchando en Portugal... Bueno, no te creas, ¿eh? Que allí en la línea no se escuchan, pero bueno. No, es que de verdad lo pienso, ¿eh? La finura y la elegancia que tienen aquí me parece distinta a la que trabajan allí. Son formas distintas de trabajarlo, ¿no? Tenemos varias salsas. Lo podemos comer al pil-pil. Club ranero, que a mí me encanta, que es pil-pil con una cucharadita de pisto. Esa mezcla me vuelve loca. A la vizcaína, en salsa verde. Ella lo hacía mucho con pimientos rojos fritos. Ni una cosa ni otra. Dime una cosa, antes de continuar, porque dices, mi abuela de Bilbao del País Vasco se llevó a Benidorm el bacalao. ¿Por qué es tan popular el bacalao ahí en Bilbao? Hay una historia, es una historia bonita y curiosa, ¿no? En el año 1835 un comerciante bilbaíno, Gurtaibay, recibió por error 1.120.000 bacaladas de Inglaterra. En el pedido él había puesto 100 o 120 bacaladas, pero esa O se confundió con un 0 y el telegrama se entendió, pues eso, 1.120.000 bacaladas. El resultado fue que en el 36 se produce el sitio en Bilbao de la Primera Guerra Carlista, consecuentemente se desabastece la ciudad y esos bacalaos dan de comer a la ciudad de Bilbao. Entonces se pone también, se desarrolla una tendencia a la hora de comer bacalao. No solamente el hecho de que el bacalao esté salado, eso viene por otro lado, ¿vale? Pero el hecho de comer, esa tradición de comer bacalao, dicen que está muy vinculada a esta historia. ¡Qué bonito! Es un error, él se hizo de oro y al final se desarrolló ¿Y los bilbaínos comieron? Y los bilbaínos comieron al menos bacalao. Tenían comida bacalao. ¿Qué más platos destacas, además del bacalao? Los chipis rellenos en su tinta, en cazuela de barro. A mí me gusta ahí, ese guiso me gusta en cazuela de barro. La comida sabe distinta cuando se cocina en barro, ¿no? Sí. Están rellenos con sus propias patitas y la salsa se hace pues a base de su propia tinta. Son impecables. Qué a mí bueno. Con un poquito de arroz blanco, con unas patatas fritas. Patatas fritas, buenísimos. Patatas fritas, a mí me gustan mucho también. Luego tenemos, por ejemplo, que a mí me gustaba mucho cuando los hacía mi abuela también, los pimientos de piquillo rellenos. Ella los albardaba, o sea, ese rebozado de huevo, de harina y un poco de huevo frito, que es muy típico. Hemos hablado de fritos y hemos hablado de ese frito que se da mucho en la zona del norte. Sí. Ella los rellenaba de bechamel con gambitas. Qué bueno. Luego los rebozaba, los freía. Sí, es que mi abuela hacía unas bandejas de fritos que te podías morir. Tú llegabas el domingo y te veías las croquetas, que las hacía ella, los pimientos rellenos, las gambas fritas, hacía las chuletas, todo lo freía. Todo lo freía. También te lo digo, o sea, tú le dabas una pechuga de pollo y ella la freía. Pero estaba buenísimo. ¿Qué más? Luego también la merluza en salsa verde. Ostras con guisantes, espárragos, almejas, ajo, mucho perejil.
riquísima. Sí. Las cocochas. Oh, qué buenas, por favor. Albardadas. Uf. La fritura también finísima, Sí. al pil pil, a la brasa, en salsa verde, de muchas maneras. Luego, la gilda. ¿Cuántas gildas eres capaz de comerte, Ángel? Yo... ¿Cuántas podrías comerte? Charlando contigo y acompañadas de cervezas. Buf. Hasta que nos levantemos. Hasta que nos levantemos. Hasta que reventemos. O sea, no me pueden gustar más. A mí también, es mi pincho favorito. Sí. Es que es la anchoa, la piparra, que es esa guindilla vasca, que es fina, que tiene ese verde. Sí. Me ibais a llamar piparra al principio. ¿Te acuerdas el año pasado que fue un poco un apodo que me pusiste, no? Sí. Tiene ese punto picante. Porque a ti te gusta mucho la piparra. A mí me encanta la piparra y me define. Y pica, pero no, o sea, no pica de una manera incomestible, ¿no? Es picante, claro. Pero ese punto es maravilloso. Es picante, pero la puedes ingerir, como yo. Algo parecido. O sea, es un poquito ácida, pero puedo con ella. Sí. Con la mezcla con la aceituna, es lo que tú dices, con cerveza puedes estar, bueno. te puedes comer 20 y no te enteras. Luego las alubias pintas, Buah. el marmitaco, el Buah. changurro a la donestierra, bocadillo de ventresca, este bocadillo también, bocadillo de ventresca con pimientos, piparra y mayonesa. La porrusalda. Esto se cocinaba mucho en mi casa también. A mí nunca me gusta la porrusalda. Es el puerro, ¿verdad? Una sopa de puerro y bacalao desmigado. A mí tampoco me gusta. No, yo no soy muy fan de las sopas de pescado. No, yo tampoco. Es que a mí el pescado, esto creo que lo hemos hablado, a mí las salsas con el pescado me gustan más bien poco. Claro, entonces... A mí el suquet, por ejemplo, catalán tampoco me gusta especialmente. No me entusiasma. Pues exacto. Me pasa eso, pero bueno, si está bien hecha puedo comer un poquito. Pero no es una cosa que me vuelva loca. Sí. Y luego dentro del mundo dulce, el goshua, el arroz con leche, la cuajada, la tarta de queso, que aquí la abordan, porque ahora sí que es verdad que está muy popularizada, muy comercial, que te hartas de la tarta de queso. Pero buenas pocas. O sea, pero buenas hay pocas. Exacto, mucha tarta de queso, pero hay que rebuscar mucho. Y aquí hay muchos sitios donde hacen buena, y les pasa lo mismo con la tortilla de patatas. Sí. Aquí hay muchos sitios donde el pincho de tortilla está garantizado. Ya. Y nada, y con esto llegamos a los maravillosos bollos de mantequilla. ¿Los has probado? No, porque ¿sabes lo que me pasa a mí con el dulce, no? Coge un tren, no me da igual, coge un tren. Pero tú me vas a dar la receta hoy de los bollos de mantequilla. Sí, pero yo te voy a dar la receta, pero coge un tren. Vale. Tú puedes hacer mañana la sección desde aquí, no, la sección, ¿sabes no, el programa entero. Me dejas que te diga una cosa, es que mañana estoy de vacaciones. Pues, coge un tren. Coge un tren y plántate aquí. ¿Vamos a hacer en serio bollos de mantequilla? Vamos a hacer bollos de mantequilla. Vamos a intentar hacerlo lo más sencillos posible. Vale. Vamos a tiempo, ¿verdad? Sí, vamos a darle a la receta, que esta receta es de cosas dulces, que tú y yo no somos muy de esto, pero... Sí, pero a mí me gusta mucho la bollería. Vale. Como soy un poco bollo, me pasa eso, que la bollería me gusta mucho. Que la bollería no es lo mismo que la pastelería, que los pasteles, ¿no? Claro, vale. no tiene nada que ver. Me gusta el pan. Son claro, panes es que el bollo dulces. es un pan dulce, exacto. Vamos a hacer un pan dulce. Venga, pues pan dulce, que sería el bollo de mantequilla típico de Empezamos Bilbao. con el pan. 100 gramos de azúcar. Sí. 100 gramos de mantequilla, textura pomada. Una mantequilla que podamos untar. 125 mililitros de leche entera. 10 gramos de levadura fresca. 3 huevos, 550 gramos de harina de fuerza y una pizca de sal. Vale, esto para Ahora, hacer el bollo. Eso para hacer el bollo. Voy a decir también los ingredientes para la crema de mantequilla y luego lo explicamos por separado. Para la crema de mantequilla, 200 gramos de mantequilla, textura pomada también, 3 yemas de huevo, 100 mililitros de agua y 200 gramos de azúcar. Vale. Vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a por el intentar bollo. hacerlo no complicado, porque lo más complicado de las masas y la gente a lo que le da mucho miedo con las masas es el amasado. Sí. La textura del gluten, que si se desarrolla, que si no se desarrolla. Vamos a simplificarlo. Mezclamos todos los ingredientes de la parte de la masa Sí. y amasamos durante 15-20 minutos. Dejamos reposar en un cuenco durante 3 horas y dejamos que fermente. Yo aquí tengo un truco. Podemos mezclar todos los ingredientes menos la mantequilla. Y una vez que tengamos la masa un poquito desarrollada y digamos que tenga cierta elasticidad, empezamos a añadir la mantequilla. Sí, porque eso significa que el gluten ha empezado a desarrollar y está preparado para acoger más ingredientes. ¿Y se integra bien la mantequilla? Más amasando. Vale. Vale, tenemos que darle una Vale, no lo vuelta digo para que la gente no se asuste. Vale. No, porque ahí en ese momento probablemente ellos piensen que se les ha ido al garete la masa porque empiece a desestructurarse de nuevo, pero Sí. que sigan amasando. Vale. Es importante que la harina sea de fuerza, Vale. no de bizcocho, no sirve la de bizcocho. Vale. Vale, entonces dejamos que fermente durante 3 horas, dependerá un poco del clima. Luego cogemos esa masa, la desgasificamos, es decir, volvemos a amasarla un poquito y formamos bolitas del tamaño de un limón, Vale. unos 50 gramos. Les damos cierta forma ovalada, o como de panecillo suizo. Sí. Estos panecillos suizos. Sí, de medianoche. Exacto. Sí. Hay que dejar que fermente otra vez antes de meterlos al horno
1 hora aproximadamente. Es importante que no se nos pase de fermentación, que no pinchen y que no empiecen a hundirse. Entonces pincelamos con yema de huevo, una pizca de azúcar por encima y nos vamos durante 12 minutos a 180 grados al horno. Y ya tenemos lo que es el bollito, que es un bollito suizo. Que está oliendo ya a la cocina que te mueres, porque esto tiene que oler muy bien. Ya huele muy bien. Vale. Y ahora vamos a hacer lo que es el relleno, que es lo verdaderamente interesante de este bollo, para mí es el relleno. Hay que hacer un almíbar con ese agua y ese azúcar. Tú pones a calentar el agua y el azúcar, y el almíbar sabes que lo tienes cuando no se tiene que dorar, no tiene que coger tonalidades rubias. Sabes que lo tienes cuando coges un poquito de almíbar con mucho cuidado, te lo pones entre los dedos y al intentar separarlo se forman esos hilos pegajosos. Tenemos el almíbar en su punto. Y ahora con ayuda de unas varillas eléctricas, mejor que a mano, vamos integrando ese almíbar con esas 3 yemas hasta que consigamos una crema blanquecina. Vale, que haya blanqueado un poquito. Dejamos que se enfríe bien y luego vamos añadiendo la mantequilla pomada hasta formar una crema muy mantequillosa, muy aireada y muy dulce. También seguimos con las varillas eléctricas mejor. Con las varillas eléctricas. Sí, si lo queremos hacer a mano, pues echamos de brazo. Se puede, ¿eh? Antes se hacía todo a mano y la gente comía. Entonces poder se puede, pero hay que tener mucha paciencia y un poco de fuerza. Y nada, una vez que los bollitos estén fríos, no se abren en caliente porque la miga se nos destrozaría, los abrimos y ponemos una cantidad generosa de esa crema de mantequilla. Tú tienes que morder un bollo y sentir la crema de mantequilla. No te puedes poner tímido ni cutre con esto. No, bien, ponerlo bien llenito. Claro. Pues ya tenemos la receta de los bollos de mantequilla. No sé, a lo mejor me cojo el tren y vengo a comerlos contigo en lugar de tenerlo que hacer yo. Avísame. Vale. Me imagino que tendrás plan, pero avísame porque voy a estar aquí mañana, o sea que estás a tiempo. Ya pueden encontrar esta y otras muchas recetas en el recetario digital de Al Dente, en la página web de Cadena Ser y en hoyporhoy.com. Ainhoa, un beso. Un beso, Ángel. Disfruta. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.